Hola gente, soy Alfredo Tricánico y en este capítulo les comentaré la segunda parte de los secretos detrás de las canciones de los Beatles en su LP Sgt. Pepper. Grabada el 1 de febrero del 67, con regrabaciones al día siguiente y el 3 y 6 de marzo. Recuerda George Martin: cuando terminamos de grabarla, Paul dijo: ¿por qué no hacemos que el álbum sea como si la banda del Pepper existiera realmente? Como si el Sgt. Pepper estuviera haciendo su disco. La idea me gustó mucho y a partir de ese momento fue como si Pepper tuviera vida. Paul en bajo y voz solista, John guitarra, maracas y voces, George guitarra y voces, Ringo batería, George Martin órgano y músicos de estudio, 4 trompas. Sgt. Pepper fue una canción de Paul con poca o ninguna contribución de John, y al anunciar a Ringo como Bill Shears, introdujo el concepto de que los integrantes de la banda del Sgt. Pepper eran alter egos, del latín el otro yo, de los Beatles, algo que no se continuó en forma manifiesta en el resto del álbum. El sonido de público se agregó más tarde para darle sensación de directo. Recuerda Paul: fue escrita especialmente para Ringo en la casa de John. Siempre nos gustaba hacer una canción para Ringo, pero no hacía falta que se pareciera mucho a nuestro estilo. La canción la terminaron de componer a mediados de marzo y se grabó el 29 de ese mes con regrabaciones al día siguiente. Joe Cocker tuvo un gran éxito con su versión de esta canción y fue número 1 en las listas británicas en el 68. Paul dice: fui a casa de John y me mostró un dibujo que había hecho Julian, en el que se veía una nena con muchas estrellas y arriba, con letra muy infantil, decía Lucy in the Sky with Diamonds. Pensé: vaya, qué título. El dibujo representaba a Lucy O'Donnell, compañerita de pupitre de Julian de la guardería a la que asistían. Fue también una de las canciones más controvertidas, ya que algo que pasó inadvertido en el título eran las iniciales LSD, lo que dio como resultado que se prohibiera en muchas emisoras radiales del mundo. Fue una de las canciones del álbum que más rápido se grabaron. Demoraron un día para los fondos musicales, otro para sobregrabar los instrumentos y las voces y un tercero para la mezcla. Se grabó el 1 de marzo del 67 con Paul en bajo, órgano Hammond y segunda voz, John guitarra solista, primera voz, George sitar y voces y Ringo en batería. Paul estaba paseando a su perra Marta a comienzos de la primavera del 67 por Primrose Hill, cerca de su casa, cuando salió el sol y pensó "It's getting better", lo que le recordó que Jimmy Nichols solía decir esa frase. Nichols fue el baterista que sustituyó a Ringo cuando éste estuvo internado. Cuando llegó al estudio, le sugirió a John trabajar sobre un tema titulado Getting Better. Trabajaron unas 12 horas y se la mostraron a George y a Ringo. Grabaron parte de la instrumentación la noche siguiente. La grabaron el 9 de marzo del 67, con regrabaciones el día 10, 21 y 23 de ese mes. Mientras grababan las voces el 21 de marzo, John se sintió mal y tuvo que salir a tomar aire. Lo llevaron a la azotea del estudio 2, ya que en la puerta siempre había fans esperando ver a los Beatles. John había tomado ácido y Paul se ofreció a llevarlo a la casa. Una vez ahí, Paul tomó LSD para acompañar en su viaje a John. Esa era la primera vez que Paul consumía LSD. Paul bajo, voz solista y coros, John guitarra solista y voz, George guitarra solista, tamboura, que es un laúd sin traste,
un enorme instrumento hindú con 4 cuerdas que producen una nota monótona y resonante. Ringo en batería y bongo, George Martin en piano. Una de las curiosidades de esta canción es el sonido inicial, el que fue hecho con un piano. Pero en lugar de tocar las teclas, George Martin metió la mano y golpeó las cuerdas con un martillo. Se grabó el 9 de febrero del 67 en Regent Sound Studio, con regrabaciones el 21 de febrero en Abbey Road. La grabación del 9 fue la primera vez que los Beatles lo hacían fuera de un estudio de EMI desde que firmaron su contrato. La noche que íbamos a grabarla, recuerda Paul, se presentó en mi casa una persona diciendo que era Jesús. Así que lo llevé a la sesión de grabación, se los presenté al resto de la gente y eso fue todo. Nunca más volvimos a saber nada de esa persona. Esta canción fue asociada a la heroína, ya que la palabra fixing se interpretó como inyectarse, pero Paul siempre dijo que era otra oda a la marihuana. Paul en bajo, guitarra solista, clavicordio y voz solista. John maracas y voces. George guitarra solista Fender Stratocaster Sonic Blue con el solo doblado y voces. Y Ringo batería. En febrero del 67, el Daily Mail publicó un artículo titulado "Muchacha preuniversitaria abandona auto y desaparece". Se trataba de Malene Cole, de 17 años. Su padre decía: "No puedo imaginar por qué huyó. Aquí lo tenía todo". Paul recuerda: "Habíamos visto la nota en el diario. Eso sucedía con frecuencia en esa época, y eso bastó para darnos el tema para una canción". La letra sobre el sacrificio que hacen los padres proviene de la propia infancia de Lennon, citando a su tía Mimi. En esta canción, los Beatles no tocaron ningún instrumento. Fue cantada por Paul y John sobre un fondo de cuerdas. Un arpa, 4 violines, 2 violas, 2 violonchelos y un contrabajo. Es la única canción de los Beatles cuya partitura no pertenece a George Martin. Esta canción le pertenece a John, quien recordaba: "Es pura transcripción. Toda la letra estaba ahí. Era un viejo cartel que compré en un acuario en uno de los descansos de la filmación del clip de Penny Lane. El cartel anunciaba un espectáculo de variedades protagonizado por Mr. Kite. Decía que los Henderson también estarían allí. Había aros, caballos y alguien que pasaría a través de un tonel en llamas. Luego vendría Enrique el caballo y la función empezaba a las 6 menos 10. Prácticamente no agregué ni una palabra y tan solo las fui juntando. Y la función estaba anunciada para el 14 de febrero de 1843. Esta canción fue grabada el 17 de febrero del 67, con regrabaciones el 20 y 28 de febrero, luego el 29 y 31 de marzo. Recuerda Martin: "Paul venía, se sentaba a mi lado y me preguntaba qué pensaba hacer con sus canciones, prácticamente con cada nota. Muchos de los arreglos de sus canciones eran ideas suyas que yo ponía en práctica, pero John era más vago en sus pensamientos, expresaba sus ideas con metáforas. Yo tenía que meterme en su cabeza para averiguar lo que quería. Era una aproximación más psicológica". En Mr. Kite, Lennon decía: "Esta canción es sobre un circo. Quiero dar la sensación del aserrín y de la pista donde tiene lugar el espectáculo. ¿Se te ocurre algo?". Entonces yo tenía que pensar cómo poner esas imágenes en sonido. Lennon quería el sonido de un organillo, pero Martin le expresó que no existía ninguno que pudiese tocarse con las manos, pues todos iban con tarjetas perforadas. Entonces Martin tomó cintas de viejos organillos victorianos y le pidió al ingeniero
que las cortara en trozos de 30 centímetros de largo, que las tirara al aire y que luego las reagrupara al azar. Naturalmente, el resultado no tenía sentido en términos estrictamente musicales, pero sí produjo el tipo de aluvión de sonidos que Martin estaba buscando. Paul en bajo y guitarra solista, John órgano Hammond en la melodía principal y voz, George y Ringo armónicas, George Martin órgano Wurlitzer haciendo la contramelodía. La segunda mitad del solo de guitarra de Paul se hizo con una acústica con el tono alterado. Con esta canción se cierra el lado A de Sgt. Pepper. Esta canción abre el lado B y se grabó el 3 de abril del 67 en los estudios 1 y 2 de Abbey Road. George Martin recuerda: trabajé estrechamente con George en las partituras de la orquesta de cuerdas y él trajo a algunos amigos del círculo musical asiático para que tocaran instrumentos especiales. Escuché por primera vez la Dilruba, un violín hindú que se toca utilizando numerosas técnicas de arrastre. Eso significaba que al escribir las partituras de los instrumentos de cuerda tenía que hacerles tocar de forma muy parecida a la de los músicos hindúes, curvando cuerdas y ligando notas. Harrison la compuso en casa de Klaus Voormann, donde había un armonio que nunca había tocado. George recuerda: me puse distraídamente a tocarlo para divertirme y entonces apareció la canción. Primero salió la melodía y luego el primer verso. Se grabó el 15 de marzo del 67, con regrabaciones el día 22 y el 3 de abril. Peter Blake, escenógrafo de la fotografía de la portada, decía: recuerdo la noche en la que George la estaba grabando. Había una alfombra en el suelo, un músico hindú y el ambiente era distinto al de otras veces. George en tamboura y voz, músicos de estudio hindúes en Dilruba, en tamboura, que es parecido a un sitar, tabla, que es un instrumento de percusión, y Oswald Mandel, que es un instrumento de cuerdas. Músicos de estudio con 8 violines y 3 violonchelos. Y todos fueron dirigidos por George Martin. Ya en horas de la noche, Harrison agregó su parte vocal, un sitar y una guitarra acústica. La canción fue mezclada en la sala de control del estudio 2 desde las 3 hasta las 6:30 de la madrugada. La letra de esta canción contenía la expresión más clara de la creencia compartida por los Beatles en la conciencia espiritual y los cambios sociales. La carcajada del final del tema fue idea de George para aligerar el ambiente de la canción. Y hemos llegado al final de este episodio. La invitación queda abierta para seguir compartiendo en el próximo capítulo los secretos de las canciones de los Beatles del LP Sgt. Pepper. Gracias por su compañía.